Suscríbete al canal para no perderte historias impactantes como esta. ¿Imaginas presenciar la traición más cruel de tu vida, estando embarazada de 7 meses? En un exclusivo barrio a las afueras de Madrid, una mujer llamada Sofía entró al lujoso vestíbulo de una suite de hotel. El sudor perlaba su frente, no por el calor del verano español, sino por el doloroso shock que atenazaba su alma. Estaba embarazada de 7 meses, su cuerpo ya agotado por la vida que crecía dentro. Pero esa noche, en lugar de celebrar el milagro de un nuevo comienzo, sería testigo de una traición impensable. Al otro lado de la sala, su esposo, Ricardo, con una rosa en la mano, miraba con adoración a otra mujer. En ese instante, Sofía comprendió que su mundo estaba a punto de hacerse añicos para siempre. Sofía había crecido en un hogar modesto en las afueras de Sevilla. Sus padres le enseñaron el valor del trabajo duro, la empatía y la resiliencia. Era la mayor de 3 hermanos, a menudo asumiendo el papel de cuidadora de los más pequeños. Desde temprana edad, Sofía creyó que el amor era sagrado, una lección inculcada por su madre, quien siempre decía que la verdadera devoción significaba estar ahí para alguien a través de las pruebas más dolorosas de la vida. Ella llevó este idealismo a sus relaciones adultas, buscando un compañero que compartiera tanto las cargas como las alegrías con sinceridad. Ricardo, en contraste, era el producto de un mundo completamente diferente. Nació en una familia de riqueza y estatus. Como hijo único, a Ricardo nunca le faltaron las comodidades materiales. Sus padres, empresarios dueños de varias exitosas concesionarias de automóviles, se aseguraron de que tuviera la mejor educación y crianza que el dinero podía comprar. En el instituto, sus amigos le llamaban en broma el príncipe, y aunque a menudo se encogía de hombros ante el apodo, una parte de él se deleitaba con la atención. Cuando asistió a una prestigiosa universidad privada, llevó consigo ese sentido de derecho, creyendo que la mayoría de las cosas en la vida eran suyas para tomarlas. Sus caminos convergieron una noche fortuita en un evento benéfico para la unidad pediátrica del Hospital Universitario La Paz. Sofía se había ofrecido como voluntaria para ayudar a organizar la rifa. Estaba ocupada entregando boletos cuando Ricardo entró, vistiendo un traje azul marino a medida y exudando confianza. Por un momento, ella quedó impresionada por su pulcra apariencia y el encanto con el que saludaba a todos. Él también la notó a ella, sus ojos amables, los sutiles rizos de su cabello enmarcando su rostro y la forma en que se iluminaba al hablar de causas benéficas. Intrigado, Ricardo se acercó a su puesto, se presentó y le hizo algunas preguntas sobre los objetivos de recaudación de fondos del hospital. A medida que avanzaba la noche, se sintió atraído por la genuina preocupación de Sofía por los demás. Ella no se deslumbró por su riqueza o sus antecedentes familiares. En cambio, lo involucró en una profunda conversación sobre las reformas de la atención médica, las necesidades de los niños desfavorecidos y cómo los ciudadanos comunes podían fomentar un cambio real en sus comunidades. Cuando Ricardo se ofreció a comprar más boletos de rifa que nadie, Sofía se rió suavemente, diciéndole que guardara su dinero para futuras empresas benéficas y que no tratara la donación como un juego para ganar. Su suave reproche encendió un fuego dentro de él. Se dio cuenta de que ella era diferente a cualquier mujer que había conocido, con los pies en la tierra, sincera y desinteresada en gestos superficiales. Cuando terminó el evento, él estaba decidido a no perderla. Le pidió su número de teléfono de la manera más educada que pudo, y Sofía,
que sintió una chispa innegable, se lo dio amablemente. Su noviazgo fue rápido, pero intenso. Ricardo colmó a Sofía de regalos considerados, pero también mostró un interés genuino en su mundo. Visitó su pequeño piso, conoció a sus hermanos e incluso ayudó a su madre a hacer la compra. Sofía, a su vez, le ofreció un refugio de las exigencias de alta presión del imperio de su familia. Ella lo escuchaba pacientemente mientras él se desahogaba sobre las reuniones corporativas y le recordaba las cosas importantes de la vida: el amor, la conexión y la empatía. 4 meses después de salir, Ricardo le propuso matrimonio frente a la icónica Puerta de Alcalá, con vistas al brillante horizonte de Madrid. Sofía quedó atónita. Se conocían desde hacía tan poco tiempo, pero sintió en su corazón que su vínculo era real y significativo. Con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, dijo que sí. El torbellino de emoción los llevó a una elegante ceremonia en el Hotel Ritz de Madrid, donde los padres de Ricardo no escatimaron en gastos. La familia de Sofía se mantuvo orgullosa a su lado, y por un momento todo pareció un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, bajo el pulido barniz de su nuevo matrimonio, débiles banderas rojas ondeaban en la distancia. El temperamento de Ricardo estallaba cuando las cosas no salían como él quería, y tenía una inquietante tendencia a tratar sus éxitos, y por extensión, su matrimonio como trofeos que demostraban su valía. Sofía, siempre optimista, ignoró estas señales de advertencia. Creía en los votos que habían intercambiado: amarse, honrarse y apreciarse mutuamente. En su mente, estas pequeñas imperfecciones eran baches en el camino que el amor y el respeto mutuo podían suavizar. Por un tiempo, pareció que su unión era una fortaleza inquebrantable. Sus familias se entrelazaron, y Sofía se acercó a los padres de Ricardo, quienes comenzaron a verla como la influencia estabilizadora que su hijo necesitaba. Fue bienvenida a las reuniones de la alta sociedad de Madrid, adaptándose a los círculos que Ricardo había frecuentado durante mucho tiempo. No era el estilo de vida que había imaginado, pero lo aceptó porque venía con él, su esposo y el futuro padre de sus hijos. Y aunque aún no podía imaginar cuán drásticamente cambiaría la vida, se aferró a la esperanza de que el amor los guiaría a ambos. En los primeros meses de su matrimonio, Sofía realmente creyó que había encontrado a su compañero para siempre. Incluso cuando ocasionalmente presenciaba la impaciencia de Ricardo con el personal de los restaurantes, o la forma en que regañaba a sus subordinados en el negocio familiar, se convencía de que sus niveles de estrés eran simplemente demasiado altos. Asumió que su mal genio era producto de la presión que sentía, ahora que estaba siendo preparado para expandir la marca de concesionarias a nivel nacional. Aún así, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba que algo no estaba del todo bien. Notó la primera señal real cuando Ricardo comenzó a llegar a casa mucho más tarde de lo habitual del trabajo. Anteriormente, si una reunión de negocios o una emergencia exigía su atención, él llamaba o enviaba un mensaje para avisarle que podría llegar tarde. Pero en esas semanas, a veces ni siquiera se molestaba en informarle, entrando por la puerta a medianoche con excusas vagas sobre tratos de última hora y cenas de negocios que se prolongaban más de lo esperado. Sofía trató de ser comprensiva, pero cada vez que pedía detalles, Ricardo se volvía evasivo, cambiando de tema o ignorando sus preocupaciones. Peor aún, el teléfono de Ricardo de repente se volvió intocable. Sofía nunca había sido del tipo de husmear en los dispositivos de su pareja.
creía de todo corazón en los límites y la privacidad. Pero su comportamiento cambió de dejar su teléfono casualmente por la casa a aferrarse a él, como si fuera una reliquia preciosa. Lo colocaba boca abajo en las encimeras y se lo llevaba incluso cuando se duchaba. Una noche, mientras se preparaban para acostarse, recibió un mensaje de texto. Sofía le preguntó en broma quién era, y la mirada que le dio, fría, reservada, le produjo un escalofrío. Murmuró algo sobre cosas del trabajo y se alejó. Los cambios en Ricardo no se detuvieron ahí. Durante años, siempre había sido entusiasta con su cercanía física. De repente, su pasión disminuyó. Evitaba la intimidad nocturna, alegando agotamiento por su exigente trabajo. Sofía intentó diferentes enfoques: planear una cena romántica, sorprenderlo con pequeños regalos o sugerir escapadas de fin de semana. Cada esfuerzo fue recibido con una aceptación tibia en el mejor de los casos. Cuando ella lo confrontó suavemente sobre sus preocupaciones, él lo desestimó todo como paranoia. Le dio una palmadita en el brazo y dijo: «Te amo, Sofía. Estás pensando demasiado», antes de cambiar rápidamente la conversación a otra cosa. Las sospechas de Sofía aumentaron cuando asistieron a una gala en apoyo de la Fundación Niños de Madrid. Ricardo pasó la mayor parte de la noche en el otro extremo del salón de baile, mezclándose con socios de negocios. Sofía, abandonada a su suerte, flotó entre conocidos, manteniendo una conversación cortés. Durante una de estas conversaciones, vio a Ricardo cerca de la fuente de champán, hablando con una rubia escultural con un vestido rojo brillante. Su lenguaje corporal parecía eléctrico. La mujer se inclinó, colocando una mano ligeramente en el brazo de Ricardo. Él no se inmutó. En cambio, dejó que el contacto perdurara de una manera que se sentía íntima. Incluso desde el otro lado de la habitación, Sofía podía sentir una corriente subterránea, algo que iba más allá de la amistad casual. Su corazón latía con fuerza mientras los veía compartir una risa tranquila. Justo cuando reunió el valor para acercarse a ellos, Ricardo pareció sentir su mirada. Se apartó bruscamente de la mujer, adoptando una postura más formal. Sofía trató de ignorar el nudo en su estómago, atribuyendo la cercanía a la naturaleza de los eventos de networking. Pero la duda arraigó en su mente esa noche, negándose a soltarla. Más tarde, en el viaje en coche a casa, Sofía dudó por un largo momento antes de preguntar: «¿Quién era esa mujer del vestido rojo con la que hablabas?». Ricardo la miró. La irritación brilló brevemente en sus ojos, antes de forzar una sonrisa tranquila. «Era Valeria Castro», respondió, enfatizando el nombre como si debiera significar algo. «Dirige una empresa de marketing con la que mi padre quiere colaborar. Nada más que una discusión de negocios, te lo aseguro». Sus palabras sonaron ensayadas, como si hubiera anticipado su pregunta. Esa noche, Sofía permaneció despierta, mirando al techo, incapaz de calmar el inquietante revuelo en su estómago. En los días siguientes, notó que el nombre de Valeria aparecía con más frecuencia. Ricardo mencionó una reunión para almorzar con ella en un nuevo restaurante de carnes de lujo en el centro. Luego, supuestamente tuvo que asistir a una presentación urgente en su oficina. Aunque ninguna de estas ocurrencias individuales probaba nada, colectivamente minaban la sensación de seguridad de Sofía. Cada nuevo detalle se sentía como una pieza de un rompecabezas que no quería completar. Poco después, una sorpresa médica arrojó otra dificultad al estado emocional de Sofía. En su chequeo anual,
irónicamente programado meses antes de que ella tuviera la intención de formar una familia. Sofía descubrió que estaba embarazada. Emociones contradictorias la asaltaron. Estaba emocionada porque la maternidad siempre había sido un sueño preciado. Pero el momento parecía precario. Su matrimonio estaba en terreno incierto, y el comportamiento reciente de Ricardo la dejó preocupada sobre cómo reaccionaría a esta noticia que cambiaría su vida. Ella consideró decírselo de inmediato, pero un miedo silencioso la detuvo. ¿Y si este embarazo lo alejaba aún más? O, peor aún, ¿y si su distancia confirmaba sus peores sospechas, que su amor y lealtad ya se habían ido a otra parte? Sin embargo, el optimismo inherente de Sofía se reafirmó. Razonó que un bebé podría ser exactamente lo que los acercaría. Después de todo, habían hablado muy a menudo sobre formar una familia, crear un legado arraigado en el amor y la generosidad. Quizás Ricardo simplemente estaba abrumado por sus nuevas responsabilidades en el negocio familiar y la presión de las redes en la escena competitiva de Madrid. Ella quería creer que una vez que él supiera sobre el bebé, todo encajaría en su lugar, como una pintura que se había desalineado, pero que solo necesitaba un suave reajuste. La esperanza es algo poderoso, pero puede cegarnos a verdades que no queremos ver. Sofía se aferró a esa esperanza, esperando que los secretos que Ricardo guardaba tan ferozmente se disolvieran en la irrelevancia una vez que escuchara la noticia. Poco sabía ella. Su descubrimiento del embarazo chocaría con una revelación aún más impactante, dejando su corazón destrozado en el mismo momento en que necesitaba estabilidad y amor. Sofía agonizó sobre cómo compartir la noticia del embarazo con Ricardo. Planeó una revelación simple pero sincera. Una cena íntima en su restaurante italiano favorito, suavemente iluminada con velas, donde ella lo sorprendería en el postre presentando un pequeño par de zapatos de bebé. En su mente, él estaría eufórico, toda la tensión olvidada. El escenario de ensueño la alimentó durante días. Pero la realidad, una vez que llegó, no se parecía en nada a la fantasía que había conjurado. La noche que eligió para el anuncio, Ricardo no llegó a casa hasta casi las 11. Entró por la puerta, desaliñado y oliendo a un perfume que no era el de Sofía. El trabajo se alargó, dijo a modo de saludo, tirando su chaqueta al sofá. Sofía, que había esperado ansiosamente durante horas, sintió lágrimas en el rabillo de sus ojos. Había pasado toda la tarde cocinando sus platos favoritos, cuidadosamente emplatados en la mesa del comedor, solo para que él ignorara la comida. Las velas se habían consumido hasta convertirse en charcos de cera, y los zapatos de bebé permanecían guardados en el bolsillo de su abrigo. Un secreto aún sin decir. Reuniendo valor, ella le tomó suavemente la mano. «Ricardo, tengo algo realmente importante que decirte», comenzó. Él se apartó de su toque, masajeándose las sienes como si un dolor de cabeza le golpeara detrás de los ojos. «Sofía, ¿puede esperar? Estoy agotado», murmuró. Su corazón se encogió. Ella había esperado calidez, una chispa de entusiasmo, cualquier cosa que sugiriera que le importaba. En el silencio que siguió, Sofía no pudo contenerse más. Sacó los zapatos de bebé de su bolsillo y los tendió, con los dedos temblorosos. «Estoy embarazada, Ricardo», susurró. Su voz temblaba con una combinación de alegría y miedo. Él miró los pequeños zapatos como si fueran objetos extraños. Sus ojos parpadearon con algo, shock o posiblemente incluso molestia, antes de forzar una leve sonrisa. «Vaya,
dijo suavemente, pero no había una emoción genuina. Se inclinó para besarle la frente en lo que pareció un gesto superficial. Es una buena noticia, Sofía. Una mezcla ahogada de alivio y decepción la inundó. Ella había anhelado más que esta respuesta apagada. Agotada, trató de convencerse de que quizás él simplemente estaba demasiado cansado para procesarlo correctamente. Sin embargo, en los días siguientes, su comportamiento no mejoró. De hecho, empeoró. Pasaba aún más tiempo fuera, alegando emergencias laborales a todas horas. Un viernes por la tarde, Sofía recibió una llamada de la madre de Ricardo, Genoveva. Siempre habían tenido una relación cordial. Genoveva era una mujer formidable, segura de sí misma, astuta y profundamente involucrada en la vida de su hijo. Felicitó a Sofía por el embarazo con un tono formal y ensayado. Luego mencionó algo que hizo que a Sofía se le revolviera el estómago. Solo espero que todo salga bien, querida. Sé que Ricardo ha estado muy ocupado con esa nueva colaboración de marketing. He oído que ha estado trabajando muy de cerca con Valeria Castro, quizás demasiado de cerca, si los rumores son ciertos. Al colgar el teléfono, Sofía sintió un escalofrío recorrer sus huesos. Rumores. Quiso ignorarlos, pero las piezas empezaban a encajar. Las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, la aparición repentina de Valeria Castro en casi todas las conversaciones sobre el trabajo, todo apuntaba a una aventura. Una ola de náuseas se apoderó de ella y corrió al baño, vomitando no solo por las náuseas del embarazo, sino por el creciente temor en su corazón. Esa misma noche, reunió el valor para confrontar a Ricardo directamente. Cuando finalmente llegó a casa, horas después de que la cena se hubiera enfriado, ella se paró frente a él, en la sala de estar, bloqueando su camino. «Necesito que seas honesto conmigo», dijo, su voz inestable pero resuelta. «Estás teniendo una aventura con Valeria Castro». Por un segundo fugaz, la culpa brilló en sus ojos. Luego su rostro se endureció en una máscara de indignación. «Estás siendo ridícula», espetó. «Ella es un contacto profesional. Sabes que mi padre tiene grandes planes para la expansión del negocio, y tengo que trabajar de cerca con expertos en marketing. ¿Por qué siquiera preguntarías algo así?» Sofía se negó a retroceder. Se mantuvo firme. «Porque ya no estás nunca en casa, porque tu teléfono siempre está escondido, porque hueles a perfume de otra persona, porque tu propia madre aludió a rumores». Respiró temblorosamente, las lágrimas brillando en sus ojos. «Ricardo, estoy embarazada de tu hijo. Si algo está pasando, merezco saberlo». La mandíbula de Ricardo se tensó y soltó un fuerte suspiro. Por un momento, Sofía pensó que él confesaría. En cambio, le dio la vuelta a la tortilla. «¿Crees que estar embarazada te da derecho a interrogarme así? Estás estresada y estás reaccionando de forma exagerada. Te he dicho que es trabajo». La ira en su voz la traspasó, y ella no vio ni rastro de empatía o tranquilidad. Él la ignoró y se dirigió al dormitorio, dejando a Sofía sola, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Durante las siguientes semanas, el abismo entre ellos se ensanchó hasta convertirse en un golfo. Sofía luchó en silencio con sus sospechas, notando cada detalle sutil. El teléfono de Ricardo vibrando a altas horas de la noche. Las conversaciones en voz baja que tenía cuando ella salía de la habitación. Y la mención repetida de planes de marketing que requerían la opinión experta de Valeria. Sofía se sentía enferma de preocupación por sí misma y por la vida que crecía dentro de ella.
todavía se aferraba a una pequeña esperanza de que tal vez se equivocaba, o de que si Ricardo se estaba desviando, él podría confesarlo e intentar arreglar las cosas. Entonces, un sábado por la tarde, Sofía tomó una decisión a la que nunca imaginó que recurriría. Lo siguió. Él había salido de casa con ropa informal, diciendo que tenía que reunirse con un cliente. Sofía se subió a su propio coche unos minutos después, la adrenalina corriendo por sus venas. Lo siguió a través del tráfico de Madrid hasta un complejo de apartamentos de lujo cerca del barrio de las Letras, tratando de pasar desapercibida. Estacionó a poca distancia y lo vio entrar al edificio. Unos 15 minutos después, lo vio salir a un balcón del 5º piso junto a Valeria. Su lenguaje corporal era imposible de malinterpretar. Él la rodeó con los brazos por la cintura, acercándola. Ella se rió, apoyando la cabeza en su pecho, su mano descansando sobre su corazón. La escena clavó el último clavo en las esperanzas de Sofía. Tomó algunas fotos con su teléfono, las lágrimas empañando su visión, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Sintió una extraña mezcla de desamor, rabia y alivio. Desamor porque su matrimonio se estaba desmoronando, rabia porque él la traicionaría mientras ella llevaba a su hijo, y alivio porque ahora tenía pruebas irrefutables. No más dudas, no más ilusiones. La verdad estaba al descubierto. Ricardo era infiel, y Valeria era la otra mujer. Sofía se alejó a toda velocidad, con la mente aturdida, los sollozos ahogando su garganta. Aunque quería respuestas, no podía confrontarlo en ese momento. Su desamor era demasiado crudo. Más tarde, en el silencio vacío de su hogar, miró las fotos en su teléfono, dándose cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Los cimientos de su vida se estaban desmoronando, pero se dijo a sí misma que tenía que mantenerse fuerte, si no por su propio bien, entonces por el niño que crecía dentro de ella. La próxima confrontación que tuviera con Ricardo sería definitiva. No había vuelta atrás de las revelaciones que pronto sacudirían sus dos mundos. Pasaron los días, llenos de una calma incómoda en la casa. Sofía esperó el momento adecuado para confrontar a Ricardo con la evidencia fotográfica. Sintió que él también estaba nervioso, como si percibiera la tensión que se gestaba bajo su silencio. Luego, una noche, él le informó, sin una pizca de disculpa, que necesitaba que lo acompañara a un importante evento de negocios en una finca privada a las afueras de Madrid. La idea de entrar en una habitación donde Valeria pudiera estar presente hizo que a Sofía se le revolviera el estómago. Pero algo en el tono de Ricardo sonó forzosamente insistente, casi amenazante. Reuniendo su valor, ella accedió, sabiendo que tenía su propio plan. Quería que la verdad saliera a la luz, y quizás una confrontación en un entorno público evitaría que Ricardo recurriera al gaslighting o a la negación rotunda. El evento estaba programado para el fin de semana, lo que le dio a Sofía tiempo suficiente para prepararse mentalmente. Sin embargo, nunca podría haber predicho hasta dónde llegaría Ricardo para humillarla. La finca, gran mansión, propiedad de uno de los socios de negocios de Ricardo. Sofía llegó del brazo de él, con el corazón latiéndole con fuerza. Llevaba un vestido fluido que se adaptaba a su barriga de embarazada. Bajo las luces brillantes del vestíbulo con candelabros, vio caras conocidas de la alta sociedad de Madrid, junto con un grupo de jóvenes ejecutivos que no reconoció. Y luego estaba Valeria, radiante con un vestido de cóctel plateado que se ceñía a cada una de sus curvas.
Estaba cerca de la barra, bebiendo champán. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Ricardo. El pulso de Sofía se aceleró con ira. Al principio, la noche transcurrió como cualquier reunión formal. Conversación educada, un suntuoso buffet y música instrumental, suave de fondo. Pero Sofía podía sentir que algo andaba mal. La energía en la habitación se sentía cargada de anticipación, como si todos supieran un secreto que ella no. Notó cómo algunos invitados le daban miradas de simpatía, apartando rápidamente la vista. Se sentía como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Luego, al filo de las 9, un silencio se apoderó de la multitud, mientras Ricardo se acercaba al centro de la habitación, con Valeria a su lado. Sofía se mantuvo a distancia. Su pecho se apretaba con cada paso que él daba. Agarrando un micrófono, Ricardo se aclaró la garganta. «Me gustaría la atención de todos, por favor», comenzó. Sus ojos se dirigieron a Sofía por un breve instante, pero su expresión era ilegible. «Como muchos de ustedes saben», continuó, «he estado trabajando en la expansión del negocio de mi familia a nuevos mercados. He tenido el privilegio de colaborar con una de las mentes de marketing más brillantes de la industria». Hizo una pausa, mirando a Valeria con una ternura que hizo que a Sofía se le revolviera el estómago. Valeria Castro no solo ha aportado estrategias innovadoras, sino que también se ha convertido en alguien a quien aprecio a nivel personal. Un murmullo de susurros recorrió la multitud, pero nadie dio un paso adelante para detenerlo. Sofía permaneció inmóvil, el shock congelando sus movimientos. Su corazón latía tan ferozmente que se preguntó si se desmayaría. Luego, para su horror, Ricardo sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y se arrodilló frente a Valeria. «Valeria», dijo, su voz reverberando a través del silencio aturdido, «me harías el honor de convertirte en mi esposa». Por un momento, Sofía no pudo respirar. Su pecho se contrajo como si unas bandas de hierro se apretaran alrededor de sus costillas. Estaba presenciando cómo su esposo, el padre de su hijo nonato, le proponía matrimonio públicamente a otra mujer. Los invitados se quedaron sin aliento. Una ráfaga de exclamaciones de asombro llenó el aire. Valeria se llevó una mano a la boca en una teatral muestra de sorpresa, fingiendo un momento de indecisión antes de exclamar: «Sí, Ricardo, por supuesto que me casaré contigo». La multitud estalló en aplausos, aunque una parte significativa de los espectadores parecía incómoda. Sofía sintió las lágrimas quemarle las mejillas, pero estaba decidida a no desmoronarse. El bebé en su vientre pateó, como si sintiera la agitación que la invadía. Por una fracción de segundo, Sofía pensó que podría colapsar bajo el peso de la devastación, pero una ira feroz surgió, manteniéndola erguida. Se abrió paso entre la multitud, que se apartó para ella como una ola que corta el mar. Ricardo y Valeria se giraron para mirarla. Sus expresiones cambiaron de triunfo a algo parecido a la alarma. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, Sofía levantó la voz, sus palabras cortando a la multitud reunida. «Ricardo», comenzó. Su tono temblaba con una mezcla de rabia y desamor. «¿Qué crees que estás haciendo? Soy tu esposa y estoy esperando a tu hijo. ¿Cómo te atreves a proponerle matrimonio a otra mujer delante de mí?» Un silencio volvió a caer. La gente intercambió miradas. Sus rostros reflejaban horror, lástima y, en algunos casos, curiosidad morbosa. Ricardo se puso de pie. Su actitud cambió a una fría defensiva. «Hemos terminado, Sofía»,
dijo rotundamente. Simplemente te niegas a aceptarlo. Valeria y yo estamos avanzando con nuestra vida juntos. Necesitaba hacerlo oficial. Todos aquí merecen saber la verdad. Valeria deslizó su brazo alrededor de la cintura de Ricardo, su nuevo anillo de compromiso brillando bajo el candelabro. Sofía solo pudo mirar, sintiendo como si el mundo se hubiera salido de su eje. «Cobarde», susurró, su voz entrecortada. «Ni siquiera pudiste decírmelo a la cara. Tuviste que arrastrarme aquí para humillarme». Ricardo se encogió de hombros, con una arrogancia hueca en sus ojos. «Ya no te debo nada», escupió. «Firma los papeles de divorcio cuando te los entreguen. Deja de aferrarte a algo que lleva mucho tiempo muerto». En ese momento, Sofía se dio cuenta de la magnitud de su crueldad. Él no solo quería deshacerse de ella, sino también romper su espíritu en el proceso. Sin embargo, encontró una chispa de fuerza en las profundidades de su desesperación. Levantando la barbilla, respiró hondo. «Nunca olvidaré esto», murmuró, su voz con una promesa solemne. «Has mostrado tus verdaderos colores al mundo entero esta noche. Espero que ambos obtengan lo que se merecen». Con eso, Sofía se dio la vuelta y abandonó la finca, con lágrimas corriendo por su rostro. La multitud se apartó en silencio, algunos invitados extendiendo la mano para tocar su hombro en una inútil muestra de consuelo. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, y su mundo se sintió irrevocablemente cambiado. Mientras subía a un taxi que la esperaba, su teléfono vibraba con llamadas y mensajes de texto que ignoró. Sofía sabía que estaba en el punto más bajo de su vida. Colocó una mano protectora sobre su vientre. Puede que hubiera perdido a un marido, pero todavía tenía un hijo que proteger, y quizás, en el futuro, una cuenta que saldar. ¿Qué harías tú en un momento de tanta humillación? Déjanos tu opinión en los comentarios. En los días siguientes a esa noche desastrosa, el dolor de Sofía fue abrumador. Se encerró en el dormitorio principal, el mismo espacio donde ella y Ricardo una vez habían susurrado sueños sobre el futuro. Ahora, se sentía embrujado por un espectro de promesas rotas. Se acurrucó en la cama, con el edredón hasta la barbilla, reviviendo la propuesta de Ricardo a Valeria en su mente, como un bucle nauseabundo del que no podía escapar. Su teléfono seguía vibrando con llamadas de amigos preocupados, conocidos e incluso entrometidos del círculo social de Ricardo. Con cada notificación, Sofía sentía que la arrastraban de nuevo a ese momento humillante en la mansión. Ignoró la mayoría de las llamadas, aunque finalmente reunió el valor para hablar con su hermana menor, Sandra. De voz suave pero ferozmente protectora, Sandra le ofreció un apoyo inquebrantable. «Saldremos de esto, Sofía», prometió. «Eres fuerte. Tienes al bebé en quien pensar. No dejes que las acciones de ese canalla definan tu futuro». A pesar de las palabras alentadoras, Sofía encontró las tareas más simples desalentadoras. Tenía problemas para comer, su apetito sofocado por el desamor alojado en su garganta. El sueño ofrecía poco respiro, ya que las pesadillas de la exhibición pública de Ricardo y Valeria la despertaban cada noche. Lo peor de todo, sus emociones se magnificaban por las hormonas del embarazo, creando una tormenta arremolinada de tristeza, ira, traición y miedo al futuro. En medio del torbellino de desesperación, llegó la documentación oficial. Documentos de divorcio entregados en un sobre impecable, con el membrete del abogado de Ricardo. La finalidad de todo hizo que a Sofía le temblaran las manos al abrir el paquete. Ricardo se movía rápidamente,
Quería disolver su matrimonio, dividiendo los bienes con la fría precisión de un acuerdo comercial. Se adjuntaba una oferta de un estipendio mensual hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad, una suma calculada que olía a dinero para silenciar. El subtexto era claro: acepta el acuerdo y desaparece de su vida en silencio. Sofía se irritó ante la idea de dejar que él comprara su silencio, pero las preocupaciones prácticas pesaban mucho en su mente. Necesitaba estabilidad financiera, especialmente ahora que estaba esperando un hijo. Su trabajo, un humilde puesto administrativo en una organización sin fines de lucro local, le proporcionaba ingresos estables, pero modestos. El costo de criar a un hijo sola en Madrid era desalentador. Durante unos días agonizantes, dudó, tentada de firmar solo para asegurar el futuro de su bebé. Pero cada vez que levantaba un bolígrafo para firmar, pensaba en ese momento humillante en que Ricardo le propuso matrimonio a Valeria justo delante de ella. Recordó el aleteo protector del bebé en su vientre, como si su hijo nonato la instara a mantenerse fuerte. Sofía dejó a un lado la documentación, decidiendo que primero consultaría a un abogado. Durante ese período turbulento, recibió una sorprendente invitación de nada menos que Genoveva, la madre de Ricardo. Aunque Sofía inicialmente dudó, seguramente Genoveva tomaría el lado de su hijo. Aceptó reunirse. Sintiendo un atisbo de compasión en la voz de la mujer mayor, acordaron encontrarse en un tranquilo café en el centro de Madrid. Al llegar, Genoveva parecía tensa y mayor de lo que Sofía recordaba. Sus costosas joyas hacían poco para ocultar la angustia grabada en su rostro. «Sofía», dijo Genoveva suavemente, extendiéndose por la mesa para apretarle la mano. «Siento mucho lo que Ricardo ha hecho. Nunca lo crié para que se comportara así». Las lágrimas brillaron en sus ojos, y Sofía sintió que las suyas también se llenaban en respuesta. «Quiero que sepas que siempre serás familia para mí, y estoy aquí si necesitas algo». A pesar de su dolor, Sofía se sintió conmovida por el gesto. No sabía cuán genuino era. Quizás Genoveva estaba intentando controlar los daños. Aún así, sintió un atisbo de alivio de que al menos alguien reconociera la crueldad que había soportado. «Gracias», susurró Sofía. «Aprecio tu amabilidad. Aunque no estoy segura de dónde estamos ahora, no quiero causar problemas». Genoveva asintió solemnemente. «Lo entiendo, pero por favor, manténme informada sobre el bebé. Quiero ser parte de la vida de mi nieto, pase lo que pase. Y si necesitas un buen abogado, puedo recomendarte uno que no esté vinculado a la familia, alguien que protegerá tus intereses». La reunión terminó con un abrazo, y Genoveva le entregó a Sofía una tarjeta de presentación con el nombre de un abogado de divorcios de buena reputación. Sofía se fue con sentimientos encontrados. Por un lado, sintió cierto consuelo en el apoyo de Genoveva. Por otro, no podía quitarse la pregunta: ¿por qué Genoveva no había intervenido antes? Al regresar a su casa vacía, Sofía se miró largamente en el espejo. Su reflejo mostraba mejillas manchadas de lágrimas, ojeras y la suave curva de su vientre de embarazada. En ese momento, tomó una decisión. No permitiría que la humillación la definiera a ella ni la vida de su hijo nonato. Aunque el camino por delante parecía arduo, se aferró a la determinación de salir de esta prueba más fuerte. Cogió su teléfono, desplazándose por los mensajes de voz llenos de chismes,
hasta que encontró el número de la tarjeta de presentación. Con una respiración constante, marcó el número del abogado, preparándose mentalmente para una nueva batalla. Por ella y por su hijo, lucharía. Quizás, con el tiempo, incluso encontraría una manera de transformar esta devastación en una fuente de resiliencia. La primera reunión de Sofía con la abogada Rebeca Navarro marcó un momento crucial en su lucha por la independencia. Rebeca era una mujer de lengua afilada con el cabello entrecano, vestida con un blazer negro sin florituras. Sus ojos transmitían tanto inteligencia como empatía, y Sofía sintió una sensación de alivio al discutir las complejidades del caso de divorcio. Lo que Ricardo hizo no solo es emocionalmente devastador, es legalmente reprobable, afirmó Rebeca con calma mientras hojeaba los documentos que Sofía había traído. Proponerle matrimonio públicamente a otra persona, estando aún casado. Incluso si las leyes de Texas para el divorcio con culpa no son tan punitivas como en algunos estados, aún así pinta una imagen convincente de su mala conducta. Y eso puede jugar a nuestro favor. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en Sofía. Había temido una batalla legal cuesta arriba, imaginando a los abogados caros de Ricardo arrollándola. Pero la confianza de Rebeca le dio valor. En el transcurso de una hora, trazaron una estrategia que incluía luchar por una manutención infantil justa, acuerdos de custodia y posiblemente incluso una compensación por el sufrimiento emocional. Rebeca dejó claro que la renuencia de Sofía a firmar el acuerdo de dinero para silenciar de Ricardo fue una decisión acertada. Aceptarlo sin negociación podría haberla encerrado en una posición menos favorable. Más allá del ámbito legal, Sofía comenzó a centrarse en su estabilidad emocional y financiera. Se dio cuenta de que el trabajo en la organización, sin fines de lucro, aunque gratificante, podría no ser suficiente para sostenerla a ella y a su hijo a largo plazo. Tragándose su orgullo, actualizó su currículum y comenzó a solicitar puestos en organizaciones más grandes, con la esperanza de encontrar un puesto que ofreciera mejores beneficios y un salario más sustancial. El proceso no fue rápido ni fácil. Envió docenas de solicitudes, asistió a entrevistas que a veces no llegaban a ninguna parte y lidiaba con episodios de náuseas matutinas entre tanto. Durante esta fase, buscó refugio en el apoyo de su hermana Sandra. Sandra a menudo iba a cocinar comidas saludables, asegurándose de que Sofía recibiera la nutrición adecuada para el embarazo. También acompañó a Sofía a las citas con el médico en el Hospital Universitario La Paz, donde Sofía se sentía tranquila cada vez que escuchaba el latido del corazón de su bebé en la ecografía. Descubrió pequeños momentos de alegría, como enterarse de que esperaba una niña. Ese hito le hizo llorar, recordándole que en medio de la oscuridad había un precioso rayo de luz. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su determinación. Confió en una amiga cercana, Raquel, que trabajaba en una empresa de tecnología emergente en Madrid. A través de esta conexión, Sofía consiguió una entrevista para un puesto de gerente administrativo. El trabajo era un paso significativo con respecto a su puesto anterior, ofreciendo un horario flexible y sólidos beneficios de maternidad. El entrevistador fue franco sobre los desafíos del puesto: plazos ajustados, multitarea entre diferentes departamentos, pero Sofía aceptó la posibilidad de forjar un nuevo camino. Salió de la entrevista sintiéndose cautelosamente optimista. En una semana, la empresa le extendió una oferta de trabajo formal. Sofía aceptó, con el corazón latiéndole con emoción y alivio.
Aunque la ansiedad aún se cernía, cambiar de trabajo estando embarazada era un salto valiente. Sintió que seguir adelante era su única opción. En su primer día, descubrió una cultura laboral de apoyo. Su jefa, madre de 2 hijos, expresó comprensión por su situación e incluso le proporcionó recursos para equilibrar el embarazo con una carga de trabajo exigente. Mientras tanto, los procedimientos de divorcio comenzaron en serio. Rebeca presentó los documentos, citando la aventura extramatrimonial de Ricardo como motivo. Los abogados de Ricardo respondieron con la esperada fanfarronería y negación, tratando de culpar a Sofía por no mantener la relación matrimonial. Argumentaron que ella era emocionalmente distante e intransigente, intentando pintar a Ricardo como una víctima de un matrimonio sin amor. En estas escaramuzas legales, Sofía sintió que su ira aumentaba, pero cada vez que revisaba una declaración engañosa del lado de Ricardo, canalizaba esa furia en motivación. Motivación para luchar más duro, para no ceder. Cada día parecía un acto de equilibrio. Compaginar el nuevo trabajo, asistir a los chequeos prenatales y prepararse para la implacable batalla de divorcio. Pero a pesar de los desafíos, Sofía sintió una brasa de fuerza brillando en su corazón. Con cada semana que pasaba, notaba un cambio sutil en su forma de pensar. No solo estaba sobreviviendo, estaba sentando las bases para un regreso. En segundo plano, la noticia de la traición pública de Ricardo y su abrupto compromiso con Valeria se extendió rápidamente por los círculos sociales de Madrid. Algunos de los viejos amigos de Ricardo se acercaron discretamente a Sofía, expresando su simpatía. Otros se distanciaron del drama, queriendo permanecer neutrales. Sofía aprendió a filtrar sus cuentas de redes sociales, bloqueando la negatividad y centrándose en el apoyo constructivo. A pesar de todo, resistió la tentación de arremeter públicamente, confiando en que su mejor respuesta sería vivir bien y asegurar un futuro estable para su hijo. Una tarde, después de un día de trabajo particularmente agotador, Sofía se hundió en su sofá, teléfono en mano, revisando correos electrónicos de trabajo y mensajes de conocidos. Entonces se topó con un anuncio de una clase de yoga prenatal. Impulsivamente, se inscribió, pensando que podría ayudarla a lidiar con el estrés. La primera sesión se sintió incómoda. Estaba rodeada de mujeres embarazadas radiantes, que parecían relajadas y en paz. Sin embargo, mientras practicaba poses suaves, concentrándose en su respiración y en la vida que crecía dentro de ella, una calma que no había sentido en meses la invadió. Sofía salió de ese estudio de yoga sintiéndose no solo físicamente más relajada, sino también mentalmente aliviada. Había descubierto una salida saludable para su ansiedad, un santuario donde podía reconectarse con su cuerpo y sus emociones. Esa noche, escribió en su diario sobre sus aspiraciones para ella y su hija Nonata. Escribió sobre construir una vida llena de dignidad, amor y resiliencia, libre de las sombras que Ricardo había proyectado. Paso a paso, Sofía estaba forjando un camino. Aunque el dolor de la traición aún le dolía y los recuerdos humillantes aún la perseguían en sus sueños, se negó a ser definida por el daño. Eligió ser definida por su determinación, su creciente conjunto de habilidades, su creciente círculo de amigos que la apoyaban y el inmenso amor que ya sentía por el niño que llevaba. Poco sabía que el destino le tenía reservadas más vueltas de tuerca, vueltas que finalmente la llevarían a un triunfo inesperado, donde el karma haría girar la rueda de la justicia a su favor.
Ricardo y Valeria no perdieron el tiempo presumiendo de su romance. Semanalmente aparecían en las redes sociales fotos de cenas lujosas, escapadas de fin de semana y su brillante anillo de compromiso. Públicamente, actuaban como una pareja poderosa destinada al éxito. En privado, sin embargo, se estaba desarrollando una historia muy diferente. Marcos, el padre de Ricardo, no pudo ignorar el escándalo que estalló cuando Ricardo le propuso matrimonio a Valeria delante de Sofía. Aunque furioso, mantuvo la mayoría de las críticas a puerta cerrada, con la esperanza de proteger la reputación de la familia. Valeria pretendía capitalizar su nuevo estatus, impulsando audaces movimientos de marketing en las concesionarias de automóviles de la familia. Propuso campañas publicitarias llamativas e incluso insinuó la apertura de una sala de exposición de lujo. Marcos, siempre pragmático, escuchó cortésmente, pero se mantuvo escéptico ante sus ideas extravagantes. El impulso de Valeria por el prestigio instantáneo chocó con la realidad del negocio. Ella quería presupuestos masivos, pero Marcos desconfiaba de la hemorragia de fondos. A pesar de esto, Ricardo trató de apaciguarla. Concedió tantas solicitudes como pudo, con la esperanza de demostrar que dejar a Sofía no fue un error. Al principio, Valeria parecía complacida. Se jactaba de cambiar la marca de la empresa, confiada en que su toque la transformaría en un líder de la industria. Sin embargo, cuanto más exigía, más tensión surgía entre Ricardo y su padre. Marcos veía costos crecientes, con pocos retornos tangibles. En las reuniones de la junta, cuestionó los planes de Valeria, advirtiendo a Ricardo que el gasto imprudente podría dañar tanto sus resultados como la confianza de los inversores. Sintiéndose dividido, Ricardo defendió a Valeria en público, mientras le suplicaba en privado que redujera la escala. En casa, su fachada comenzó a resquebrajarse. Valeria criticaba a Ricardo cada vez que su trabajo lo mantenía alejado de ella. Lo acusaba de valorar el negocio por encima de su felicidad, exigiendo regalos más lujosos y una constante tranquilidad. Las discusiones acaloradas reemplazaron la fase de luna de miel. Ricardo, desacostumbrado a un conflicto tan implacable, se estresó cada vez más. Sin la influencia tranquilizadora de Sofía, luchaba por mantener cualquier apariencia de paz. Mientras tanto, los rumores circulaban por los círculos de la alta sociedad de Madrid, sugiriendo que Valeria podría estar usando a Ricardo como un trampolín para sus propias ambiciones. Algunos especulaban que su visión para el futuro de la concesionaria era una tapadera para la codicia. Otros susurraban que Ricardo se había precipitado ciegamente en la relación por orgullo. Aún así, ni Ricardo ni Valeria admitirían la culpa. Decididos a validar su imagen pública, se lanzaron de cabeza a planificar una boda extravagante. Los costos se dispararon a medida que Valeria insistía en atuendos de diseñador, elaborados arreglos florales y entretenimiento de celebridades. Detrás de sus glamorosas publicaciones de Instagram, las peleas se intensificaron. Marcos exigía transparencia financiera, mientras que los inversores se preocupaban por los gastos frívolos. Bajo presión de todos los lados, Ricardo se sentía cada vez más atrapado. El estilo de vida que creía querer se había transformado en una lucha constante por el control de daños. Sin que ellos lo supieran, estas grietas en su imagen perfecta eran solo el comienzo. Al buscar la validación e ignorar la contienda subyacente, prepararon el escenario para una caída aún más pública que su espectáculo de compromiso. Cuando Sofía se acercaba a la fecha de parto,
Una tormenta de problemas había comenzado a converger en el reino meticulosamente elaborado de Ricardo y Valeria. Comenzó con una auditoría interna de las concesionarias familiares, iniciada por Marcos, quien sospechaba irregularidades en los nuevos presupuestos de marketing. Efectivamente, los auditores descubrieron un gasto excesivo mucho más allá de las asignaciones típicas de la empresa. Facturas infladas, compras inexplicables y contratos de proveedores cuestionables apuntaban directamente al departamento de marketing recién establecido de Valeria. En algunos casos, los fondos se habían desviado a gastos personales, viajes de lujo, desfiles de moda de alta gama y cenas suntuosas que tenían poco que ver con las campañas comerciales reales. Cuando se la confrontó, Valeria se hizo la inocente. Culpó a la falta de comunicación y a los errores administrativos por las discrepancias. Pero la creciente evidencia sugería un uso indebido deliberado de los fondos de la empresa. Marcos estaba furioso. «Mi hijo puede estar ciego, pero yo no», gruñó en una tensa reunión con Ricardo y Valeria. «Este es el legado de mi familia y no permitiré que sea destruido por caprichos egoístas». Ricardo, dividido entre defender a su prometida y quedar bien con su padre, trató de argumentar que todo era un malentendido. Pero Marcos no se dejó convencer. El asesor legal advirtió que la conducta de Valeria ponía a la empresa en una posición precaria. El negocio corría el riesgo de perder credibilidad entre los inversores si se sabía que el futuro jefe de la cadena de concesionarias estaba involucrado en tales fiascos financieros. Luego vino el escándalo del robo. Una noche, un coche de lujo nuevo desapareció de una de las salas de exposición de la concesionaria. Las imágenes de seguridad revelaron una figura sospechosa manipulando las cerraduras. Inicialmente, Ricardo asumió que era un robo al azar, hasta que las imágenes mostraron al ladrón entregando el vehículo robado a un cómplice no identificado que lo llevó directamente a un lote privado, donde el nombre de Valeria figuraba en un contrato de arrendamiento. La noticia conmocionó a todos. Aunque los detalles eran confusos, la especulación se disparó sobre si Valeria había orquestado el robo para beneficio personal o como parte de algún plan complicado. La policía inició una investigación, y aunque Valeria no fue acusada oficialmente, el fiasco añadió otra capa de daño a la reputación. Los inversores se pusieron nerviosos. Mientras tanto, los planes de la lujosa boda se disolvieron en el caos. Los proveedores comenzaron a exigir depósitos y pagos finales. La organizadora del evento amenazó con cancelar si no recibía las tarifas atrasadas. En una frenética carrera, Ricardo vació cuentas personales e incluso intentó recurrir a las reservas del negocio. Cuando Marcos descubrió esto, bloqueó los fondos de la empresa. Siguieron furiosas discusiones entre padre e hijo, que culminaron con Marcos amenazando con desheredar a Ricardo por completo si no podía controlar a su prometida. Para Valeria, las grietas en la fachada de riqueza interminable de Ricardo finalmente se habían hecho visibles. Ella arremetió contra él, acusándolo de tergiversar su estabilidad financiera. «Me hiciste creer que tendría todo», gritó durante una acalorada discusión escuchada por el personal en la oficina principal de la concesionaria. «¿Cómo te atreves a avergonzarme así? Se supone que soy tu futura esposa, no una novia tacaña». Ricardo, que nunca había sido hábil para manejar conflictos sin la influencia tranquilizadora de Sofía, también perdió los estribos. Lanzó sus propias acusaciones, culpando a Valeria de codicia y de tomar decisiones comerciales poco prácticas que amenazaban a todo el imperio familiar. Sus peleas se volvieron rutinarias, el condominio,
antes lujoso, se llenó de gritos y portazos. En cuestión de meses, su vida de ensueño se había convertido en una pesadilla de lucha por el poder. Luego, en un giro final de justicia poética, Valeria misma fue sorprendida en una situación comprometedora. Un conjunto incriminatorio de mensajes de texto con un hombre que se rumoreaba que era un capitalista de riesgo. Ella había estado cortejando nuevos contratos de marketing. Ricardo los descubrió accidentalmente cuando tomó su teléfono para leer un mensaje de texto de un proveedor. Lo que encontró, en cambio, fueron intercambios coquetos, referencias a reuniones secretas e insinuaciones de que estaba abierta a dejar a Ricardo si se presentaban las oportunidades adecuadas. El mundo de Ricardo se derrumbó. La rabia y la traición lo inundaron. Confrontó a Valeria, agitándole el teléfono en la cara. «Todo este tiempo confié en ti», rugió. «Desafié a toda mi familia. Dejé de lado a mi propia esposa. ¿Y para qué? ¿Para que pudieras estar preparando tu próxima conquista?» Valeria se burló, poniendo los ojos en blanco. «No seas ingenuo, Ricardo. No tendría que buscar en otro lado si hubieras cumplido tus promesas. No voy a atarme a un barco que se hunde». Se produjo una violenta discusión, que culminó con Valeria saliendo del apartamento con sus pertenencias. La boda se canceló. Furioso, Ricardo le exigió que le devolviera cada céntimo que había desviado de los presupuestos de la concesionaria, pero Valeria se rió en su cara, amenazando con hundirlo con ella si hacía públicas las acusaciones de malversación. Ella insinuó que tenía información comprometedora sobre los negocios de Ricardo, dando a entender que él tampoco estaba completamente limpio. El enfrentamiento lo dejó conmocionado, sin saber cómo proceder sin más escándalo. Roto, humillado y con cientos de miles de euros menos, Ricardo se encontró solo en el eco del apartamento, que ahora parecía más una tumba de ilusiones destrozadas. Las amenazas de su padre de desheredarlo se cernían. El imperio empresarial, que una vez creyó que heredaría, sin duda, estaba en una situación precaria. Todo porque había permitido que su arrogancia y lujuria dictaran sus elecciones de vida. En la soledad de ese apartamento, finalmente comprendió la profundidad de su traición hacia Sofía. Recordó la noche en que le propuso matrimonio a Valeria delante de ella, la mirada de devastación en el rostro de Sofía y el hijo nonato, que había desestimado tan cruelmente. Ricardo se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que lo había perdido todo. Su reputación, la confianza de su padre y la única mujer que alguna vez se había preocupado genuinamente por él. El castillo de naipes que construyó con Valeria se había derrumbado, y él se quedó de pie en medio de los escombros, esperando el toque final de la campana del karma. Dale me gusta a este video si crees que el karma siempre encuentra su camino. Como quiso el destino, el golpe final del karma llegó al mismo tiempo que Sofía daba la bienvenida a una nueva vida. Dio a luz a una niña sana llamada Aurora, un nombre que eligió por su significado. Amanecer, simbolizando nuevos comienzos y esperanza después de una larga noche oscura. El parto fue intenso, duró casi 18 horas, pero Sofía soportó cada contracción con una feroz determinación. A su lado, Sandra le ofreció un apoyo inquebrantable, tomándole la mano y secándole la frente. Cuando Aurora finalmente soltó su primer llanto, Sofía rompió a llorar de gratitud y amor abrumador. En los días siguientes al nacimiento de Aurora, Sofía sintió una sensación de paz y plenitud que no había conocido en mucho tiempo. Llevó a su hija a casa a un apartamento modesto, pero cómodo, que había alquilado recientemente más cerca de su nuevo lugar de trabajo.
El espacio no era lujoso de ninguna manera, pero era suyo, y se sentía seguro. Algunos colegas de su trabajo en la startup tecnológica la visitaron con regalos, pañales, ropa de bebé e incluso una cesta de artículos esenciales de origen colectivo. Por primera vez desde que su matrimonio se desmoronó, Sofía vio un futuro lleno de posibilidades. Mientras tanto, los procedimientos de divorcio llegaron a su etapa final. Gracias a la meticulosa estrategia legal de Rebeca, combinada con la muy pública aventura de Ricardo y las desastrosas consecuencias, Sofía tenía la ventaja. Los abogados de Ricardo intentaron una última ronda de tácticas de intimidación, cuestionando la idoneidad de Sofía como madre, insinuando que era financieramente inestable. Pero Rebeca desmanteló cada argumento con pruebas del empleo estable de Sofía y un entorno de vida saludable. Además, los tribunales tuvieron en cuenta el sufrimiento emocional y las circunstancias humillantes que llevaron a la separación. Cuando se dictó la sentencia final, a Sofía se le concedió la custodia primaria total, y a Ricardo se le exigió que proporcionara una manutención infantil sustancial. La noticia llegó a Sofía a través de conocidos mutuos de que las finanzas de Ricardo estaban en una situación desesperada. Marcos le había congelado el acceso a ciertos fondos familiares, lo que obligaba a Ricardo a depender de un salario modesto y de los ahorros personales que le quedaban. Se había mudado del opulento apartamento y vivía en un apartamento más pequeño cerca de la concesionaria. Valeria se había ido hacía mucho tiempo, y los rumores sugerían que había abandonado Madrid por completo, posiblemente para evitar cualquier consecuencia legal de las acusaciones de malversación. Algunos susurraban que el capitalista de riesgo, con el que había estado coqueteando, también había cortado lazos, dejándola sin ningún lugar donde aterrizar suavemente. Una tarde, unas semanas después de finalizar el divorcio, Sofía estaba acunando a Aurora cuando escuchó un tímido golpe en su puerta. Mirando por la mirilla, se sorprendió al ver a Ricardo allí, desaliñado, con los hombros caídos. Aunque su pulso se aceleró con ira y cansancio, abrió la puerta unos centímetros, manteniendo la cadena puesta. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz tranquila pero firme. Ricardo exhaló, luciendo frágil, como si el peso del mundo colgara de sus hombros. «Vine a ver a mi hija», dijo en voz baja, «y a hablar contigo». Sofía dudó. Legalmente, él tenía derechos de visita, aunque estaban estructurados a través de un horario formal. Consideró cerrarle la puerta en la cara, pero una parte de ella recordó que Aurora, algún día, podría querer conocer a su padre. Y así, después de un momento de deliberación, Sofía desenganchó la puerta y le permitió entrar. El hombre que entró en su sala de estar, apenas se parecía al arrogante esposo que la había humillado. Su aire, antes seguro, fue reemplazado por una tristeza hueca. Miró a su alrededor el espacio cuidadosamente organizado, los juguetes de bebé y la cálida luz del sol que entraba por las cortinas. Cuando dirigió su mirada a Aurora, dormida en los brazos de Sofía, las lágrimas brillaron en sus ojos. «Es hermosa», susurró, tomando asiento cuando Sofía le indicó que lo hiciera. Esperó, como si no estuviera seguro de si Sofía le permitiría sostener al bebé. Después de unos segundos tensos, Sofía le entregó cuidadosamente a Aurora, sus instintos maternales en alerta máxima. Ricardo acunó a su hija con delicadeza, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras la miraba sus pequeños rasgos. «Lo siento»,
Finalmente logró decir, mirando a Sofía. Por todo, por cómo te traté, por humillarte, por no estar ahí durante el embarazo. Sofía se mantuvo a una ligera distancia, con los brazos cruzados. Parte de ella había soñado con este momento, con Ricardo entrando en razón y disculpándose. Pero escuchar las palabras se sintió surrealista. No puedo cambiar lo que pasó, dijo, suavemente pero sin vacilar. Y tú tampoco. Aurora es mi prioridad ahora. Ricardo asintió, su expresión una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Preguntó si había alguna posibilidad de que pudieran arreglar las cosas. Tal vez empezar de nuevo. Sofía sintió una oleada de desamor e ira. Estamos mucho más allá de ese punto, respondió, su voz firme. El divorcio está finalizado. Ahora tienes responsabilidades como padre, y espero que las honres. Pero en cuanto a nosotros, no hay vuelta atrás. Él no discutió. Quizás estaba demasiado roto para luchar. Simplemente sostuvo a Aurora un momento más. Luego, se la devolvió suavemente. Antes de irse, Ricardo preguntó si podía volver a visitarla, siguiendo el horario adecuado. Sofía asintió, dándole un breve pero cortés adiós. Después de que él se fue, ella se quedó junto a la ventana, sosteniendo a Aurora cerca. Miró hacia abajo para ver a Ricardo alejarse arrastrando los pies, los hombros encorvados, el vibrante garbo desaparecido. El contraste entre sus dos caminos no podría haber sido más marcado. Sofía sintió tristeza por el padre de su hija, pero también un triunfo por haber reconstruido su vida sin él, y continuaría haciéndolo. En cierto sentido, ella ya había ganado la batalla que él había provocado tan cruelmente. Había encontrado una nueva fuerza, un nuevo amor en su hija y una nueva confianza en sí misma. Y así fue como Sofía tuvo la última palabra, no rebajándose al nivel de crueldad de Ricardo, sino viviendo una vida que irradiaba esperanza y posibilidades genuinas. La venganza, si así se le podía llamar, residía en su paz mental y en el futuro que estaba forjando. Ella estaba prosperando, criando a Aurora en un hogar lleno de calidez y autenticidad, mientras Ricardo enfrentaba los escombros del imperio que casi había heredado, aislado de las ilusiones que una vez alimentaron su arrogancia. De hecho, el karma había jugado su mano, y Sofía había emergido con el mayor regalo de todos, una hermosa niña y una vida que era verdaderamente suya. A veces, el universo escribe los mejores giros de la trama de todos. Ricardo y Valeria intentaron alimentar sus egos pisoteando la vida de otra persona, solo para terminar atrapados por sus propias mentiras y elecciones destructivas. Sofía, por otro lado, enfrentó su desamor con valentía, reconstruyó su vida paso a paso y descubrió la verdadera felicidad en la maternidad y la nueva independencia. Para cuando Ricardo se dio cuenta de lo que había perdido, la puerta a la reconciliación estaba sellada. Historias como la de Sofía nos recuerdan que la verdadera victoria no siempre se trata de triunfar sobre un enemigo. Se trata de encontrar la fuerza para sanar y perseguir un futuro mejor. Si este poderoso viaje te conmovió, tómate un momento para darle me gusta, compartir la historia con otros y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a dar vida a más historias reales e inspiradoras de resiliencia y redención. Gracias por ver.